Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el arma de hoy es homenaje poético a la Mauta, a José Carlos Mariátegui. Así es amigos, el día de hoy vamos a demostrar que la poesía que a través de la poesía también podemos conocer a distintos personajes que han marcado la historia de una u otra forma, ¿no? ¿Y en qué me inspiré? Pues, en primer lugar, ayer se cumplió un año más de la muerte de nuestro gran pensador José Carlos Mariátegui. Y por eso el día de hoy, pues vamos a conocer a distintos poetas que le han cantado a José Carlos, ¿no? Miren ustedes esta hermosa obra que se llama Poemas a Mariátegui, en donde hay una recopilación maravillosa de distintos poetas, no solo del Perú, sino del mundo, que le han escrito a Mariátegui. Pero lo más bonito de esta obra, bueno, además de que de esta gran compilación, ¿no? Es que nos trae el prólogo de Pablo Neruda. Pablo Neruda escribió el prólogo de esta obra, de este homenaje a nuestro José Carlos Mariátegui, que se los voy a leer en un momento. Bueno, este programa también lo que va a intentar es contarles un poco acerca de la vida y de la obra de nuestro Amauta. ¿Por qué? Porque, bueno, como alguna vez me dijo un escritor sobre Vallejo, me dijo, a Vallejo se le admira, se le idolatra, pero no se le lee. Igual a Mariátegui, ¿no? Entonces, de repente, aquí les voy a comentar un poquito sobre su biografía, sobre lo que hizo, ¿no? Y así puedan ustedes ahondar después, posteriormente. Y también lo vamos a conocer a través de los poemas de distintos autores, ¿no? Que le han dedicado a José Carlos, ¿no? Bueno, él nació en Moquegua el 14 de junio de 1894 y falleció un día como ayer, 16 de abril de 1930, o sea, hace 91 años falleció, ¿no? Su periodo de vida fue demasiado corto, pero en estos 35 añitos que vivió, construyó un pensamiento, construyó una obra tan enorme que hasta el día de hoy nos acompaña. Así es, amigos, José Carlos Mariátegui es considerado uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX en toda América Latina, cuya vigencia, como les dije hace un momento, persiste hasta el día de hoy. Bueno, me gustaría comenzar leyéndoles el prólogo de Pablo Neruda, que hace Pablo Neruda, poeta chileno, Nobel de Literatura, ¿sí? Que hace a esta hermosa edición que se llama Poemas a Mariátegui. Y solo les voy a leer una parte para que sepan cómo se lo ve a José Carlos, ¿no? Dice Neruda, esta es una antología incompleta. Sobre Mariátegui seguirá cantando el mar, lo echarán de menos nuestras praderas, nuestras desoladas planicies. El viento en las alturas superiores lo recuerda. Nuestro pequeño hombre oscuro, que crece a tumbos, lo necesita porque Él nos ayudó a darle nacimiento. Él comenzó por darnos luz y conciencia. Los poetas seguirán cantando su partida, sus obras, su cristalina contribución. Aquí solo hay algunas hoces que levantan cantando el cereal que nos legara. Aquí solo hay algunas notas de quena de lira, de guitarra que lo llaman aún. Él desde su ausencia acude siempre, porque está vivo. Resplandece detrás de las antiguas piedras peruanas. Camina por vías y carreteras. Sube por los andamios. Continúa su pensamiento. Fíjense ustedes estas hermosas palabras que le dedica Mariátegui Pablo Neruda en el prólogo de este libro. Y ahora les voy a contar un poquito de su biografía. Vamos un poco con la biografía y un poema, ¿no?
para que ustedes puedan conocer su biografía oficial y también su biografía poética, cómo lo veían, ¿no? Los intelectuales, los poetas, los escritores a Mariátegui. Bueno, a los 8 añitos, Mariátegui sufre un accidente en el colegio que lo deja con la imposibilidad de mover una pierna. Por eso es que Mariátegui no puede continuar sus estudios y esto lo hace que se convierta en un autodidacta. Eh, Felizmente, pues, él pudo transformar este impedimento, este accidente terrible en algo positivo porque se convierte en un devorador de libros, ¿no? Empieza a leer todo lo que le venía a mano, ¿no? Y como él dice, eso contribuyó a que él madure rápidamente, ¿no? Dice que pasó de una infancia efímera a una adolescencia prematura, ¿no? Y fíjense ustedes, a los 14 años nada más, prácticamente un niño, él ya ingresa a trabajar a un diario, al diario La Prensa, y empieza modestamente como mensajero, ¿no? Luego se convierte en asistente del linotipista y después en corrector de textos, esta noble tarea que tengo yo la dicha de realizar en este momento, ¿no? Pero después de eso se convierte en un renombrado periodista. A través de las columnas que escribe, su nombre empieza a aparecer no solo en el diario La Prensa, posteriormente colaboró con los medios más importantes de la época, ¿no? Se convierte en un renombrado periodista. Antes de los 20 años ya tenía un nombre en la prensa, José Carlos Mariátegui. Y esto hace que en 1915, a los 21 añitos nada más, funde él el Círculo de Cronistas, que luego, 2 meses después, se va a convertir en el Círculo de Periodistas del Perú. Él funda el Círculo de Periodistas del Perú en 1915. A los 25 años, en 1919, Mariátegui llega a tener tanto conocimiento de la práctica editorial como periodística y funda el diario La Razón. Sin embargo, en este momento el presidente Augusto B. Leguía era el que gobernaba y le es incómodo este diario, lo cierra y obliga a que Mariátegui se traslade a Europa como agente de propaganda del gobierno, dice, ¿no? Pero en realidad era una sutil manera de deshacerse de él, ¿no? Craso error porque en Europa es donde Mariátegui ya se consolida en cuanto a su pensamiento, ¿no? Bueno, antes de proseguir, empiezo con el primer poema, ¿sí? Que es un poema muy sentido. Todos estos poemas hablan de la tristeza, de la desolación, de la muerte de José Carlos, pero también lo que nos dejó, ¿no? Lo que nos legó. Este poema es de Luis Nieto, que es un poeta y crítico cusqueño. El poema se llama Sombra y Silencio. Y parece que fue ayer nomás, cuando de tanto gritar por las hondonadas, de tanto arañar las raíces de la sangre, de tanto mirar los ojos sin sosiego y de repente locos, de tanto morder el polvo triste, hecho piedra entre las bocas, el viento charlador se quedó mudo de improviso. Se quedó sin voz y sin ecos, sin siquiera aquella dulce brisa de canciones que tanto le gustaba retozar en su corazón. ¡Cuánta desventura entonces! ¡Cuánto morir a pausas gota a gota irremediablemente, sin nadie quien nos brinde la amistad de una, aunque sea vagabunda, palabra bondadosa! Y qué ganas de ser ya nada, pero nada. Con qué estruendo recuerdo resonó en nuestros pechos el pavoroso aldabonazo de la tragedia, poblándonos súbitamente de pesadumbres y congojas. Y en ese instante el desamparo trepó hasta la cumbre más alta de la pena, y allí, sin poder gritar ni arrodillarse, sin recoger la brizna de ternura de las manos mendigas, sin acertar siquiera a pronunciar de cualquier modo la vengadora palabra de pólvora y castigo,
sin poder increpar al infortunio, ya sin aliento y sin cielo, verdaderamente en desamparo, caído con caída de Cristo menesteroso, hecho pedazos insufribles, desheredado y loco, estalló en lágrimas sin nombre, en lágrimas de corazón con su martirio, y gimió largo, como cuando se muere sin motivo, en un oscuro río de sollozos y estertores. Fíjense ustedes este poema muy adolorido, ¿no? Al enterarse de la muerte de José Carlos Mariátegui, ¿no? Bueno, pero prosigamos con la biografía de José Carlos, ¿no? Nos quedamos en que Augusto B. Leguía lo deporta, ¿no? Entre comillas, a Europa. ¿Qué sucede en Europa? Es definitivo este viaje en su vida, como le dije hace un momento, ¿no? Él primero vive en Italia y luego se traslada a vivir a Alemania, ¿no? Aquí se sumerge en el estudio sistemático del marxismo, al mismo tiempo, ¿no?, que conocía la dinámica de los medios de comunicación y del mundo editorial también europeo, ¿no? A los 28 años, en 1922, abandona Italia y empieza a hacer su recorrido por Europa, ¿ya? ¿Qué lugares visita? Visita París, visita Múnich, visita Viena, Budapest, Praga y Berlín. Durante este recorrido estudia todos los movimientos revolucionarios que convulsionan al continente europeo, ¿no?, posguerra, ¿no? ¿A qué más lo ayudó este periplo por Europa? También definió su estilo literario, ¿no? Es decir, lo ayudó a comunicar por escrito mejor sus ideas, ¿no? Ya lo hizo menos retórico, que a comparación de cómo escribía, ¿no?, antes, ¿no?, en su aún más anterior juventud, ¿no? Y ya lo hace pues de una forma más distintiva, con un sello más personal. En 1923 retorna al Perú ya a los 29 años y aquí en el Perú ya establece una estrecha relación con el movimiento obrero artesanal en 1923, a los 29 años. Lamentablemente, al año siguiente tuvieron que amputarle ya una de sus piernas y es más o menos cuando tiene 31 años que ya se traslada a la que sería ya su última vivienda, ¿no? A la que está en el Jirón Washington, no sé si la han llegado a conocer. En este momento ese lugar es la Casa Museo José Carlos Mariátegui. Si no han ido, vayan, porque allí se puede conocer bastante más sobre la vida y la obra de nuestro Amauta, ¿no? Bueno, aquí es donde él pasa sus últimos años junto a su familia, ¿no? En 1925, este mismo año, él publica su primer libro, La escena contemporánea. Bueno, y aquí les voy a recitar un poema maravilloso de uno de nuestros más grandes poetas, Juan Gonzalo Rose, de quien yo ya he hablado en este programa, ¿no? Es un poeta exquisito, que ustedes también pueden encontrar, ¿no?, en las librerías y bueno, también en el internet pueden encontrar sus poemas, ¿no? Él escribe un sentido poema que se llama Os invito a pensar en esta muerte, que me parece uno de los más poderosos de este libro. Escrito por Juan Gonzalo Rose. Amigas, amigos, ¿hay algo más doliente que la muerte de un hombre verdadero cuando aún su estación dictaba frutos? Ya sé, resulta fácil a veces, solo a veces, cuando una amargura en el corazón nos colma marcharse a ver el mar. Pero qué mar, amigos. ¿Es tierra del olvido o del consuelo para la muerte de este hombre? ¡Qué mar! Unidos meditemos esta ausencia, ocurrida en el reino de la especie y en la hora de la pérdida más honda. En verdad os digo, no ha debido morirse José Carlos.
al menos no tan pronto, y sin embargo, cualquier fecha en que hubiera muerto habría sido demasiado pronto. Lo contemplo pasar, silueta del combate sin permuta, en estampas distintas. Y lo cierto, no sé cuándo parece más Mariátegui, si uniendo a los obreros en torno de la causa del obrero, si ejerciendo solares magisterios en universidades populares, si hablando a los poetas de su misión profunda, o si sencillamente es más Mariátegui sentado frente a su máquina de escribir, redactando en el linde de la aurora los temas de la aurora, los cantos de la aurora, las humanas razones de la aurora. Oigo su voz, amigos, enseñando entre máquinas y estrellas las letras del amor elemental, del amor del oprimido al oprimido, del amor del diente por la harina blanda, del amor de la luz por la ventana, del amor del patrón por el verdugo, del amor del gerente por el poeta puro. Amigos, él es nuestro Lenin. Solo le falta su octubre rojo, pero con cada día que transcurre, octubre está más cerca de su víspera. Y así le canta nuestro gran poeta Juan Gonzalo Rose a José Carlos Mariátegui. Bueno, prosigamos con la biografía del más grande pensador peruano, José Carlos Mariátegui. En 1926 ocurre ya algo que va a definir, ¿no? Por lo cual muchos conocen a José Carlos Mariátegui. ¿Qué sucede? Sale en septiembre el primer número de la revista Amauta. Esta revista pues tan conocida, tan importante, tan influyente, no solo en el Perú, sino en América Latina e incluso en algunos lugares de Europa. Pues la revista Mauta, ¿qué es lo que hacía? Daba cuenta de todo el trabajo de la joven intelectualidad peruana y latinoamericana, ¿no? ¿En qué campos? En el campo de la literatura, de las ciencias sociales y también del arte, ¿no? La primera carátula de la revista Amauta fue ilustrada nada más y nada menos que por el artista plástico José Sabogal. Así es, amigos, José Sabogal es el que ilustra la primera carátula de la revista Amauta, que lo pueden encontrar ustedes en el internet. Después de ello, en 1928, publica el libro el libro que es el más leído de todos los tiempos, ¿no? En el Perú. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Sobre qué trata este libro? Profundiza sobre los principales problemas que aquejaban al país. Así es. En este mismo año, en 1928, en que publica sus 7 ensayos, funda el Partido Socialista y también la revista Labor. Como les dije, pues Mariátegui tenía un amplio conocimiento del mundo editorial, ¿no? Entonces funda la revista Labor. ¿De qué trataba? Pues estaba orientado a tratar los temas de los trabajadores, ¿no? Y aquí quisiera pasar con otro poema de otro poeta peruano llamado Gustavo Valcárcel, ¿no? Él es arequipeño, poeta, novelista y periodista Gustavo Valcárcel. Él escribe un poema que se llama A José Carlos Mariátegui. Un día que ya llega desde la espalda de los Andes, desde la piedra, desde el surco, desde la misma nieve, ascenderá por el tallo una sonrisa y se hará flor en los labios de millones de indios. Esa será tu bandera, José Carlos Mariátegui. Tú mejor que nadie sabes lo que significa que un indio del Perú llegue a sonreír. Después de un tiempo sin tiempo de dolor encima, después de una vida sin vida de terror encima,
después de una muerte, sin muerte de injusticia encima. Tú que vives en el porvenir, sabes también que nacerá ese día y que serán inseparables tu nombre y aquel amanecer. Apenas 25 años hace que empezó tu eternidad y la mitad del girasol humano ya alcanzó la luz en el planeta. En este cuarto de siglo, además, todos tus enemigos se demolieron solos, y tú creciste y creces día a día, semilla que fecundas el porvenir peruano. Padre y maestro lógico, científico, terrestre. En este aniversario la vida se detiene para besar tu muerte un solo instante y proseguir su cauce dialéctico, inmortal. Mas, Padre, el luto que ya pasó ya es conciencia madura, y la palidez de aquel abril de tu partida vuélvese víspera roja en medio mundo. Bueno, este poema es mucho más largo, mucho más largo. Me gustaría volver a leerles, solamente terminar con las 2 estrofas finales. Dice: entonces volverás en el rocío de la vida, en la risa marina de los negros, en el campo repartido de los indios, en la dicha nacional de las mujeres. Volverás de nuevo en la tierra para el campesino, en la fábrica el trabajador, en la salud y el agua para todos, y en el alfabeto viviente de los libros. Volverás con tu cuerpo completo, con tu espíritu intacto, sobre los hombros gloriosos del partido, y vivirás para siempre entre nosotros, padre y camarada, en la música eterna del Perú. Este poema fue escrito por Gustavo Valcarce, poeta arequipeño, y se llama A José Carlos Mariátegui. Bueno, nos quedamos en 1928, cuando José Carlos publica sus 7 ensayos, ¿no? Y también en este mismo año funda el Partido Socialista y la revista Labor, como les dije. Al año siguiente, fíjense ustedes qué prolífica vida de José Carlos Mariátegui, ¿no? Él impulsa la formación de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, ¿no? En 1929. Lamentablemente, ya en marzo de 1930, él es internado de emergencia en la Clínica Villarán y fallece un día como ayer, 16 de abril, dejando innumerables proyectos inconclusos, ¿no? Claro, 35 años, pues nadie es la edad que yo tengo. ¿Quién espera que se termine la vida a tan corta edad, ¿no? Pero como siempre digo, hay personas que no deberían morir nunca, ¿no? Pero bueno, en estos 35 años felizmente tuvo una vida tan prolífica, ¿no? Fundando revistas, periódicos, organizando a los periodistas, a los trabajadores, imagínense. Y bueno, en este periodo corto de vida intelectual, pues él se define como un gran pensador, ¿no? De la realidad peruana, pero a través de una perspectiva global. A él su viaje a Europa, pues lo define y lo ayuda, ¿no? En esta labor. Bueno, y aquí me gustaría recitarles un poema de Pablo Iturri Jurado, ¿no? En el que él justamente menciona a este mes de abril en el que nos es arrebatado José Carlos Mariátegui, ¿no? El poema se llama Elegía en rojo y negro, escrito por Pablo Iturri Jurado. Él es boliviano, él es un poeta boliviano. Abril, mes del hielo intenso y de la sombra profunda. Mes en el que se despiertan las cumbres blancas, embosadas con rojos crepúsculos y negros crespones que la noche carga con la primera estrella. Mes en que los obreros, los indios y los poetas deberían cantar el frío de los cuerpos.
las fiebres de las almas y afilar los cuchillos para los lobos hambrientos que están sobre los caminos. Abril, y un signo de paz sobre el pecho del hermano, dos alas que se plegan en un vasto cerebro, cobijadas con la fatiga azul de los párpados. Muerto para unos, los que no conocen más que un sol, vive aún para los otros que harán luz en las tinieblas. Desde las desoladas alturas de Bolivia, enviaré mi homenaje, que consista en un largo silencio hasta el Perú de Mariátegui. Pero no puedo más que este silencio blanco. José, puedo plasmar aquí, en esta madera, tu vida dolorosa y tu rojo dolor, tu enorme pensamiento, índice que señala otra tierra nueva para los trigales de fuego. Puedo plasmar mi voluntad es esa, tu bondad, tu amor y tu rebeldía por todos los caídos ante el látigo del verdugo y la mirada de bestia feroz del tirano. Puedo plasmar toda tu vida de fuera y de dentro. Puedo plasmar la mano que hundir quiso el acero en tu frente y no puedo, y no pudo, perdón, y no pudo. Tembló ante tu mirada, ante tu sacrificio y la delegó a la muerte. Bueno, fíjense ustedes el sentir de un poeta boliviano, ¿no? Hacia nuestro José Carlos Mariátegui, tan profundo y tan hermoso en este poema llamado Elegía en rojo y negro. Bueno, si ustedes quieren tal vez adquirir un libro en el que puedan conocer más acerca de la vida y de la obra y del pensamiento que nos legó José Carlos Mariátegui, yo les sugiero un libro en particular. Este libro se llama El optimismo histórico, ¿sí? Y está escrito por Gustavo Espinosa Montesinos. El optimismo histórico, José Carlos Mariátegui y nuestro tiempo. Así se llama este libro. Bueno, este libro hace una brillante exposición de la evolución de Mariátegui en cuanto a su vida política, ¿no? Y lo enmarca en tres momentos. Gustavo nos dice que hubo tres momentos históricos, mejor dicho, fundamentales en la vida de José Carlos Mariátegui. ¿Cuáles fueron? Primero, su actuación en la lucha por la jornada de las 8 horas. Segundo, su periplo europeo, que hemos visto que lo definió, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Y tres, la edición de la revista Mauta, definitivamente, ¿no? Donde también enmarca él la fundación del Partido Socialista y la formación de la CGTP y la publicación de sus obras fundamentales. Entonces, estos tres momentos son los tres momentos fundamentales en la vida de José Carlos Mariátegui. En este libro también ocurre algo interesante, ¿no? A veces a José Carlos Mariátegui pues se le idealiza simplemente como un pensador o un estudioso, ¿no? Pero este libro, escrito por Gustavo Espinosa, también quiere reivindicar la figura de Mariátegui como comunista y como revolucionario. Bueno, pero ustedes saben, ¿no? Como ustedes saben, en este mismo momento estamos viviendo, pues, un terror al comunismo, a esta palabra comunismo, ¿no? Y justamente en este libro, que me parece bastante vigente, se aclara la diferencia entre el senderismo y el comunismo, ¿no? Porque se dice que el comunismo está muy ligado a los movimientos terroristas que han habido en el Perú, ¿no? Y se le vincula con el pensamiento mariateguista. Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Vemos cómo se sataniza, por ejemplo, el símbolo histórico de la hoz y el martillo, que históricamente representaba a la unión de los trabajadores, ¿no? Bueno, Gustavo señala en su libro El optimismo histórico que Abimael Guzmán en 1980 solo citó en un párrafo a Mariátegui, en un solo párrafo, para sustentar su idea, ¿no?
pero en realidad lo que más hizo fue usar su figura para llamar a la gente, ¿no? Posteriormente, en el discurso del terrorista Abimael Guzmán, ya no volvió a aludir a José Carlos Mariátegui, sino a Mao Zedong, ¿no? Lo mismo con Elena Iparraguirre. Elena Iparraguirre en el libro, en el prólogo del libro de Puño y Letra de Abimael Guzmán no menciona a Mariátegui en ningún momento, ¿no? Y bueno, se infiere que nuestro Amauta no contribuyó en realidad a la formación ideológica ni en lo práctico, ¿no?, que realizó el terrorista Abimael Guzmán. Bueno, y me gustaría aquí citarles un párrafo de Gustavo Espinosa, ¿no?, que resume la innegable diferencia, ¿no?, entre el terrorismo y el comunismo. Él nos dice, la formación política, la actividad de masas, el pensamiento claro de Mariátegui, su identificación con el legado cultural de la humanidad, su admiración conocida por el genio creador del hombre en todos los campos de la vida y su humanismo persisten y dejan de lado cualquier duda relativa a una supuesta e inexistente identificación de la Mauta con los propósitos terroristas de Sendero Luminoso. Creo que esto debe quedar muy claro, amigos. Debe quedar muy claro porque me parece injusto que una figura tan importante como nuestro Amauta, que ha entregado tanto al Perú, que ha sido un humanista, como bien nos dice Gustavo Espinosa, se le relacione con el terror que hemos vivido, ¿no? Que hemos vivido en los años 80, ¿no? Y Gustavo nos cuenta una cosa bien interesante. Nos dice, ¿quién empezó con este vínculo malicioso entre el comunismo y el senderismo? Pues fue el APRA, nos dicen, ¿no? El APRA, el que otorgó la categoría a Sendero Luminoso y lo llamó Partido Comunista. O sea, el APRA fue el que empezó diciendo que Sendero Luminoso era un partido comunista. ¿Para qué? Para desprestigiar y descalificar al verdadero Partido Comunista. Y bueno, esta misma estrategia hasta el día de hoy se sigue usando, ¿no?, por distintos adversarios políticos, lo vemos todos los días. Bueno, y aquí me gustaría recitarles un poema precioso de Jacobo Hurwitz, él también poeta y periodista peruano, limeño para ser exactos. Se llama El retorno de José Carlos Mariátegui. Un día volverás, José Carlos Mariátegui. Un día se levantarán las frentes, y más alto que las frentes flamearán los puños, y más alto que los puños en un viento de canciones, tu nombre desplegará sus alas. Serás en el bronce y serás en el mármol, serás en el torrente de las multitudes y serás en la raíz del hombre. Cuando el arado pertenezca a los labradores y la fábrica pertenezca a los proletarios, estarás, José Carlos, para quedarte sobre la tierra. Serás en las páginas de cada cerebro, en el pico que despierte los minerales dormidos, en el hacha que parta la leña, en la resina de donde brote el fuego. Cuando llueva la simiente en el surco, estarán sembrando tus dedos. Cuando se descargue el martillo en el hierro, estará forjando tu brazo. Serás el padre de todas las obras, abuelo de todos los niños. Cuando tú vuelvas, José Carlos Mariátegui, para quedarte sobre la tierra. Bueno, y finalmente, hablando ya de la vida de José Carlos, me encantaría comentarles una experiencia muy importante en la vida de la Mauta, ¿no?, que también es narrada en este libro, El optimismo histórico de Gustavo Espinosa, ¿no? Durante el gobierno de Leguía, por presiones norteamericanas, se detuvo a José Carlos Mariátegui y a varios otros, ¿no?, que lo acompañaban, y clausuraron la revista Mauta.
¿Y por qué? La policía, ¿qué cosa dijo? Que había descubierto un plan comunista en Lima. Ese fue el argumento, ¿no? Bueno, Mariátegui en este momento no renegó de sus ideas, no negó su pensamiento, sino que lo reafirmó su pensamiento y su conducta en una carta publicada en el diario El Comercio, ¿no? Que podemos nosotros encontrar en el diario El Comercio, en una carta a modo de protesta por esta injusticia, ¿no? Él dijo lo siguiente, Mariátegui escribió lo siguiente en el diario El Comercio, dijo: acepto íntegramente la responsabilidad de mis ideas, expresadas claramente en mis artículos de las revistas nacionales y extranjeras en las que colaboro, o de la revista Amauta fundada por mí. Pero rechazo en modo absoluto las acusaciones que me atribuyen participar en un plan o complot folletinesco de subversión. La palabra revolución tiene otra acepción y otro sentido. Ojo entonces con esto, amigos. Ojo con esta palabra revolución. No nos dejemos engañar, ¿no? Ni asustar. Lean ustedes a Mariátegui para que puedan entenderlo. Y quisiera terminar con dos poemas muy cortitos de Álvaro Yunque, que es el seudónimo de un poeta argentino llamado Arístides Gandolfi. Él escribió este poema cortito que se llama Mariátegui. Como eras hombre, tu arte fue humanista. Lo trabajaste a modo de un acero. Tu amor, la llama, y tu odio de utopista, martillo forjador. Fuiste un obrero. Fuiste un obrero del dolor humano, la roja pluma de dolor sedienta. Con fuerza asiste y con honrada mano, y en tu mano la pluma fue herramienta. Fíjense ustedes, la pluma fue herramienta, ¿no? Claro, ¿no? La pluma también nos sirve, ¿no? Para hacer llegar a más personas nuestras ideas, nuestros ideales, nuestras propuestas. Y finalmente, este poema cortito que se llama José Carlos Mariátegui, también de Álvaro Yunque. Por el alma de América, borrada y analfabeta, otro hombre nos ha dado el Perú. Un hombre se llamó González Prada. El otro hombre eras tú. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este homenaje poético, este paso por la vida de nuestro pensador José Carlos Mariátegui. Queda demostrado que a través de la poesía también se puede escribir la biografía de un hombre, ¿no? A través de los demás también podemos conocer la vida de un hombre como José Carlos Mariátegui. Muchas gracias, amigos. Entonces, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana, como siempre, en su programa Poeta Armada. Hasta luego.